lo que es o debe ser la convivencia tal como nos la proponemos. Y creo que por allí está el principal obstáculo en qué hacer para que los estudiantes y las personas adultas de la escuela puedan tener el mínimo de requerimientos, el mínimo de exigencias, de competencias necesarias para llevar a cabo lo que es la convivencia democrática. Allí entra a tallar lo que es la asamblea de aula para nosotros. Creemos de que la asamblea de aula es el espacio específicamente propicio para que allí podamos trabajar todo lo que se necesita para una convivencia democrática participativa en la escuela. Eso es entonces un punto esencial que quería decirles. Y lo segundo es lo siguiente. La asamblea de aula en el Perú, por lo menos, no tiene experiencias aún. Yo me remito a la que he trabajado durante todo un año, en el 2019, en 3 instituciones educativas. Muchas cosas, o algunas cosas por lo menos que aquí voy a señalar, tienen que hacer con esa experiencia. Y adelanto algunos comentarios sobre un libro que ya lo tengo listo para publicar sobre el tema de la charla de hoy día, ¿no? La convivencia y la asamblea de aula. Entonces estoy recogiendo opiniones que están ya consagradas en este trabajo. Son 2 cosas que quería señalarles. Entonces hay muchas cosas novedosas y muchas cosas que se requieren conocer, dominar para trabajar en los espacios educativos. Aquí tenemos un enunciado en esta primera vista, ¿no? ¿De qué libertad hablamos si los estudiantes deben aceptar la información en forma pasiva y acrítica? Eso es realmente lo que pasa en la escuela. Hay una visión convergente de las cosas. Solamente en la escuela se acepta lo que el maestro, lo que los profesores dicen. No tienen los estudiantes ninguna oportunidad para opinar. No digo para cuestionar, sino ninguna oportunidad para problematizar, comentar y analizar lo que se le dice. Entonces, ¿cómo podríamos educar sin antes no trazar la imagen de persona que deseamos? ¿Qué tipo de personas queremos nosotros? Personas que simplemente sean paporreteros de lo que aprenden en la escuela, que lleguen a ejercer una ciudadanía sin mayor conocimiento de lo que es la realidad, sin tener un espíritu analítico y crítico de las cosas. Eso es lo que se viene dando hasta hoy. Los egresados de los colegios carecen de ese espíritu crítico. Y hoy más marcadamente que antes. Por eso queremos creer de que la asamblea de aula es el lugar oportuno para esto. Vamos a comenzar ahora con la siguiente presentación, por favor. Esta es la sesión 1. Acá vemos a los chicos reunidos en un patio, porque la asamblea puede hacerse en cualquier lugar, incluso en un patio. Pero esa debe ser la formación, semicírculo o círculo. Ahora, ¿por qué estamos pensando en una asamblea de aula? ¿Por qué precisamente asamblea de aula y no otra estrategia? Acá tenemos algunas recomendaciones que decimos por qué hemos decidido esta elección. 1. Facilita un espacio y un tiempo destinado a que los estudiantes participen y practiquen la democracia. No solamente escuchen discursos de la democracia o ellos emitan opiniones de la democracia, sino que en este espacio que llamamos asamblea de aula, los estudiantes tengan participación en igual forma que cualquiera de los que le integran. Acá no hay ningún estudiante que puede ser el protagonista de las opiniones. Todos tienen derecho a participar y a dar su punto de vista, aunque sean discrepantes. ¿Qué otra cosa encontramos en la asamblea de aula? Se estimula la expresión libre de opiniones. A mí nadie me puede restringir en este espacio a que diga lo que pienso, lo que yo siento. Y si hay discrepancias, bueno, eso se va a ir mejorando en la asamblea. Pero tengo en esta ocasión esa libertad, dar mi opinión. Mejora la capacidad de argumentación. ¿Por qué? Porque si yo expongo un punto de vista y escucho otros puntos de vista que son distintos, discrepantes al que yo estoy proponiendo,
me veo un poco en la necesidad o en la obligación de tratar de mejorar mis argumentos, para mejorar mi propuesta, para mejorar mi opinión. Y eso mismo lo siente la otra parte, a quien yo le estoy haciendo algunas réplicas o algunas precisiones. Entonces, mejora mi capacidad de argumentación, que en el fondo es mejorar mi capacidad de procesamiento de ideas, de conocimientos. La asamblea también facilita el diálogo como una vía de gestión y resolución de conflictos. En la asamblea se presentan conflictos, ya los mismos puntos de vista distintos es un conflicto. ¿Y cómo se resuelven esos conflictos? No mandando al diablo a la otra parte, ¿no? O simplemente descartar un poco agresivamente su punto de vista, sino vamos a mejorar estas diferencias dialogando, discutiendo respetuosamente los puntos de vista. Entonces, dialogar es de alguna manera gestionar para ver cuál es la solución o la conclusión a la que podemos llegar. Es resolución de conflictos. ¿Qué otra cosa más tiene la asamblea o nos da la asamblea? Incentiva la participación del alumnado en la toma de decisiones en aspectos que atañen a su vida personal y también a la del aula, la del centro. Mire, acá no es el profesor, el tutor, el psicólogo quien dice lo que tienen que hacer o lo que tienen que decidir los estudiantes. Ahí pueden participar ellos, pero simplemente lo hacen en calidad también de miembros de la asamblea. No son los que tienen autoridad para decir esto es lo que se tiene que hacer. Eso queda a decisión de los estudiantes que están en la asamblea. Y por último, ayuda a adquirir habilidades sociales fundamentales. ¿Cuáles son habilidades sociales fundamentales? Por ejemplo, el comunicarse, el ser asertivo, el saber negociar, el saber tomar decisiones. Todo esto se va desarrollando en gran medida en las asambleas de aula. Por eso es que hemos decidido pensar de que la asamblea de aula constituye la oportunidad propicia para mejorar las relaciones en la escuela y con ello, por supuesto, conseguir esa convivencia democrática participativa a la que nosotros aludimos. En la siguiente, por favor. La siguiente presentación, Melvin. A ver, decimos acá, miren el título, del salón de clase a la asamblea de aula. ¿Por qué decimos una cosa como esta? El salón de clase es el punto de partida para la asamblea de aula. Sin salón de clases no hay asamblea de aula, por supuesto. En otras palabras, para que aparezca esta instancia que nosotros estamos denominando asamblea de aula y trabajar todo aquello que acabamos de decir, por qué elegimos eso, hace falta que exista un salón de clases. Un salón de clases tradicional, clásico. Pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando la asamblea de aula se constituye, se convierte en una instancia no solamente distinta, sino cualitativamente superior. Así como lo escuchan, cualitativamente superior. En el salón de clase los estudiantes tienen un rol pasivo, receptivo. En la asamblea de aula, esos mismos estudiantes, en el mismo espacio, en el mismo escenario, dejan de ser personas receptivas y pasivas y se convierten en partícipes de análisis, de discusión, de propuestas. Entonces, esta es una instancia definitivamente ya distinta, aunque sean los mismos protagonistas, pero ya es distinta. El rol de los protagonistas es distinto. Y por eso hablamos de que la diferencia es cualitativa, pero es cualitativamente superior además. No solamente es una instancia cualitativamente nueva, distinta. ¿En qué se parecen? Ustedes pueden decir se parecen en que ahí están los mismos estudiantes. Esa no es una semejanza realmente importante. La más importante es de que son personas que tienen una disposición de opinar,
de examinar problemas que nunca lo han tenido antes, y esta es la oportunidad. Por eso decimos que la Asamblea de Aula se constituye en una comunidad de aprendizaje. ¿Ok? En la siguiente, ¿qué es lo que cambia esencialmente? Decimos, es una comunidad de aprendizaje, decíamos en la parte final. ¿Por qué es una comunidad de aprendizaje? ¿Ustedes creen que el salón de clases es una comunidad de aprendizaje? Puede ser una comunidad de aprendizaje en donde el monopolio del discurso, de las clases y del conocimiento lo tiene una persona, que en este caso es el profesor. Por más que nosotros digamos, es que la escuela es así, la escuela siempre ha sido así. Yo les puedo preguntar, ¿y por qué tiene que seguir siendo así? Si los estudiantes son meros objetos de estudio, no son sujetos de estudio, son objetos, son destinatarios que no tienen ni voz ni voto. No puede ser que la escuela siga manteniendo esa relación, ese vínculo con los estudiantes. No puede ser. Eso no construye ni desarrolla nada en los estudiantes. En cambio, cuando lo pasamos a este rol de asamblea de aula, se convierten en agentes, en sujetos, no en objetos, sino en sujetos de la educación. Y tienen toda la oportunidad de cruzar entre ellos información, conocimientos, experiencias, emociones, muchas cosas que van a ir desarrollándolos. Es entonces una comunidad de aprendizajes. Lo que yo aprendo tiene mucho que ver con lo que ustedes opinan también. No es solamente el profesor, sino son muchos que opinan. Y eso es una comunión de conocimientos y de aprendizajes. Por eso hablamos de una comunidad de aprendizaje, que cualitativamente es distinto al salón de clases. Bien, ¿qué implica esto que estamos hablando? Que la participación de los estudiantes, decimos aquí, moviliza todas sus potencialidades que van mejorando al ritmo del debate que se produce regularmente. Moviliza sus potencialidades. Hay teorías psicológicas, sociológicas, pedagógicas, que engañan y mienten cuando dejan por allí entender de que hay personas de que tienen desde el nacimiento mayores ventajas para aprender y para desarrollarse intelectualmente. Esa es una gran mentira y los psicólogos no podemos seguir manteniendo y solapando esas ideas. Los profesores no tienen por qué conocer muchas de estas cosas, pero los psicólogos sí estamos en la obligación de saberlo y de conocerlo. Todas las personas tenemos muchas potencialidades, muchos virtualismos, que son distintos de uno a otro, eso sí, pero todos tenemos un potencial muy grande para aprender. ¿Y por qué no aprendemos? Porque depende mucho el contexto social y económico en donde nosotros vivimos y nos criamos. Además, un contexto cultural. Creo que todos no necesitamos hacer un gran esfuerzo para darnos cuenta de que los contextos sociales, económicos y culturales son diversos en el país, muy diversos, son desiguales. Y eso ya marca pequeñas distinciones. Cuando Vygotsky trabajaba su teoría de la zona de desarrollo próximo y el desarrollo de las funciones psíquicas superiores, lo que Vygotsky nos enseñaba era lo siguiente. El profesor, e incluso diría yo los psicólogos, ¿qué medimos cuando usamos esas pruebas de inteligencia, como se les llama, en las que yo no creo? Medimos el nivel de inteligencia y los profesores seguían por una calificación también como referente del nivel de inteligencia. Y Vygotsky decía, lo que el aula, lo que el maestro, lo que la escuela debe tener en cuenta no es cuál es su nivel de desarrollo intelectual, sino cuál es su potencial. Eso es importante conocer. Y es fácil hacer una inferencia al respecto. En un salón de clases de niños de 12 años, por ejemplo, hay quien tiene un nivel intelectual que corresponde a los 12 años. Hay quien puede tener un nivel intelectual que corresponde a los 11 años y medio. Y otros que pueden tener un nivel
de potencialidad que corresponde a los 12 años y medio. ¿Son iguales? Claro que no, son distintos, pero a todos les enseño lo mismo y les exijo lo mismo. Eso hace la escuela. Esa es una forma de violencia contra ellos. Lo que yo tengo que hacer entonces es interesarme por conocer las potencialidades que están allí latentes y que debo buscar mecanismos para que éstas se desarrollen. La zona de desarrollo próximo, que es la teoría de Vygotsky, justamente apuntaba a eso, a mejorar las potencialidades. Pues bien, la asamblea de aula es un buen momento, es una buena oportunidad para que estas potencialidades se pongan de manifiesto. ¿Y por qué? Se moviliza, decíamos, las potencialidades porque, escúchenme bien esto, en el salón de clases yo estoy muy atento escuchando al profesor, muy atento, muy interesado. Termina la clase y me quedo con muchas ideas claras, solamente de un profesor, de una persona. Pero cuando estoy en la asamblea de aula, yo estoy muy atento a lo que dice un compañero, pero después a otro compañero y después otro compañero. Y en todos los casos encuentro donde que tienen cierto tipo de mensajes que yo tengo que rescatar. Entonces para eso tengo que comenzar a movilizar mis potencialidades, procesar, analizar, evaluar y llegar a conclusiones. Ahí estoy movilizando potencialidades. En el salón de clases no, porque solamente estoy frente a un discurso. En el aula tengo varios discursos y cada vez conforme se va desarrollando mejor la participación de los estudiantes, el ritmo se acrecienta y tengo oportunidades de desarrollar muchísimo más potencialidad, la atención, la concentración, la memoria, etcétera. Muchas cosas. El concurso de ideas y opiniones, aquí decimos, van canalizando lo que es la construcción de nuevos conocimientos. ¿O no es así? Con el profesor yo tengo un conocimiento, el que él me da, y no sé hasta dónde sea bueno o totalmente válido. Pero acá son muchas ideas que van fluyendo y eso va canalizando nuevas ideas, nuevos conocimientos o mejores conocimientos en todo caso. Pero los estudiantes van tomando cada vez mayor conciencia de que todos estos logros son nuestros conocimientos, son mis conocimientos, porque yo estoy aportando también en esto. Acá no cuenta de que alguien aporte más y otros aporten menos, como suele ser en el salón de clases habitual. Acá no cuenta eso, acá cuenta de que todos de alguna manera contribuimos a que el conocimiento se vaya cada vez desarrollando más. Todo esto, decimos en la parte final, enriquece todo un universo subjetivo que nosotros tenemos de la realidad objetiva, que antes nunca la había apreciado. ¿A qué me refiero con esta parte, este mundo subjetivo que se enriquece? Yo me voy descubriendo o yo voy descubriendo que tengo esas potencialidades que antes le comentaba. Caramba, yo pensé que no era suficientemente hábil para dar opiniones, para articular ideas. Nunca había tenido la oportunidad de probar eso o de aprenderlo y desarrollarlo, nunca, hasta cuando aparece esta cuestión de las asambleas de aulas. Ahí empiezo a tomar conciencia de que en realidad yo valgo más de lo que creía, valgo más de lo que incluso me habían clasificado en el salón de clases. Esas son interesantes revelaciones que nos empieza a dar la asamblea de aula. La siguiente, por favor. Acá tenemos un poco más ya puntualizar lo que es la asamblea de aula. Decimos, es un espacio dirigido a promover la educación cívica y moral con la participación de todos los estudiantes. Toda la educación cívica tiene que ser pues con el conocimiento de nuestra sociedad, de nuestra vida, de nuestra cultura. Es algo interesante todo esto que estamos viendo. A ver, cuando uno dice educación cívica tradicional, nosotros hemos recibido muchos conocimientos de que son
históricamente parasitarios. Ahí están. No nos enseñan a conocer detalles, ¿no? Por ejemplo, nos dicen, Ramón Castilla fue libertador. Si ustedes rebuscan un poquito la historia del Perú sobre esa época, van a darse cuenta de que Ramón Castilla no fue tan libertador ni tan bueno con los negros como se dice, sino que acá hubo ciertas confabulaciones, ciertos intereses económicos y políticos que jugaron para que se tomara esa decisión. ¿Ok? Una cosa es de que yo los libere a ustedes porque sencillamente entiendo de que esta es una injusticia, de que esta es una situación inhumana, insostenible, y otra cosa es que los libere porque necesito que alguien tenga mano de obra barata. Y por eso tengo que terminar con esta relación de esclavitud. Liberarlos no para su libertad, sino para entregárselos a personas interesadas e inescrupulosas para que los exploten en sus áreas de trabajo, sobre todo rurales por entonces. Ahí estamos haciendo educación cívica. No estoy dando referencias históricas que no tienen ningún contexto. Pero también esto tiene que hacer con la moral. Saber estas cosas son éticas, son morales. La asamblea de aula permite entonces ir un poquito más allá de ciertos conocimientos que están mecánicamente repetidos en los textos y que los repetimos, ¿no? Sin mayor convicción, sin mayor conocimiento del fondo de las cosas. Se trata de una metodología activa en donde se establecen cauces de comunicación, se refuerzan vínculos sociales y la comunicación misma se refuerza. Se elogia y planifican proyectos comunes. Decía yo, en la asamblea de aula, lo veremos después, no solamente se tratan temas académicos como corresponde hacerlo, temas que tienen que hacer con los cursos que se dictan, sino también se ven algunos temas que son importantes de la vida de los jóvenes y que necesitan ser esclarecidos. Le comento, por ejemplo, un hecho que justamente en 2 ocasiones lo he tenido esta semana. Púberes de 13 años que están en una incertidumbre de decidir sobre su opción de género. Son varones que están confundidos y dicen, me gusta mi amigo. ¿Y qué hace la escuela para esto? La escuela se aterroriza y piensa de que estas cosas no pueden ser materia de abordamiento por ningún profesor, por ningún tutor, por ningún psicólogo o psicóloga. Ese es un problema personal delicado, no se puede meter. Y se trata de una confusión, de una seria confusión que los chicos o las chicas no tienen claro ahí. Esto significa de que amerita de que los estudiantes en asamblea de aula, de acuerdo a la edad, puedan decir que desean conocer un poco más sobre este tema sexo, género y sexualidad. Los padres se pueden oponer incluso, los padres mismos se pueden oponer. Pero acá no se trata de oposición por tradiciones, por costumbres o por convicciones religiosas. Acá se trata de que tenemos que educar. La educación está por encima de todo tipo de prejuicios. Está por encima de todo tipo de creencias. Y tenemos que ser en ese aspecto responsables y serios, por supuesto. Entonces, la asamblea de aula es una metodología activa en donde vemos temas de diferente naturaleza y en donde la comunicación fluye con mucha intensidad. Nos acostumbramos a dialogar, nos acostumbramos a discutir sin insultarnos, sin agredirnos. Y elogiamos, reconocemos, valoramos lo que otros compañeros hacen, que antes no se hacía porque no teníamos oportunidad de participar. Ahora participamos, entonces sí podemos opinar. Y eso mejora la autoestima de quien elogia y de quien es elogiado. Eso mejora nuestra relación amical, mejora los respetos que tenemos entre las personas. Y por eso también planificamos algunos
proyectos que son comunes. ¿Qué nos interesa a nosotros como estudiantes en esta determinada edad? ¿Qué? Por ejemplo, miren, Celestín Freinet, un profesor que es el gestor de todo esto que estamos hablando de asamblea de aulas, era un profesor rural. Y él, desde un primer momento, consideraba de que la metodología tradicional de la escuela no era la mejor y la cuestionó. Y en su trabajo diariamente va descubriendo situaciones nuevas que le van generando nuevas ideas. Entre ellas, por ejemplo, observa lo siguiente alguna vez, de que un grupo de niños pequeños, como él promovía mucho el contacto con la naturaleza, un grupo de niños se queda extasiado viendo una carrera de caracoles. Ustedes se estarán riendo ahí. Carrera de caracoles, sí, una carrera de caracoles. Los niños se quedan sorprendidos viendo esto. Entonces él, inmediatamente después, cuando los niños regresan al aula, dice, cada uno escriba su experiencia de lo que ha estado observando. Y cada quien escribe sus experiencias sobre esa carrera de caracoles. Nace el libro. Nace la expresión libre con ese escrito. Una cosa nueva. Después piensa, como son muchas las experiencias, juntar todas ellas y aparece un libro en donde están sistematizadas las experiencias de los niños. Y empieza pues una planificación, ¿no? De qué queremos, qué buscamos, etc. Es un despertar increíble, profesoras, colegas que están acá en esto. Yo les estoy hablando ya no por lo que he leído en Freinet, sino también porque le he visto en mi experiencia el año pasado. Es fabulosa la experiencia que tenemos. Esto se va mejorando y planificando. Por iniciativa de ellos incluso. La siguiente. ¿Qué más? Se aprende que el conocimiento es producto de un esfuerzo colectivo. Esto, créanlo, no es fácil ni siquiera para nosotros los adultos entender cómo que el conocimiento es producto de un esfuerzo colectivo. ¿Ustedes creen que los científicos no han necesitado de las experiencias anteriores, de los conocimientos anteriores para ir mejorando sus propuestas? Que los que descubren cosas incluso se valen de conocimientos anteriores. Todo tiene una historia previa en el conocimiento. Es decir, en el fondo, siempre el conocimiento es producto colectivo. Eso también lo dice Vygotsky. El desarrollo intelectual del hombre, o las funciones, el desarrollo de las funciones superiores del hombre, es la historia, la cultura y la humanidad. ¿Qué cosa no tengo yo dentro de mi nivel intelectual que no sea de la cultura y la humanidad? ¿Qué cosa? Todo. Proceso, analizo, de repente mejoro, pero el fundamento está siempre en un conocimiento que antes fue desarrollado. Tal vez nosotros seguimos mejorándolos porque los contextos van variando también, no son los mismos de antes. Entonces, esto de saber de que el conocimiento es producto de un esfuerzo colectivo, a los estudiantes los anima a ser cada vez más interesados en involucrarse por conocer y por saber, porque sé que yo estoy contribuyendo a esto, aunque sea con una coma, porque usted debe saber muy bien de que en una oración la ausencia de una coma es importante. ¿No es cierto? Si a mí me hacen una pregunta y yo pongo sí, de todas maneras, no poner coma, sí, coma, y después continuar mi oración, le puede dar una connotación distinta. Si yo les pongo en la pizarra, o ustedes mentalmente en su pizarra notan esta oración que dice, espero que me llames, en signos de interrogación, espero que me llames. ¿Tiene solamente una significación o puede tener varias? Puede ser interpretada desde un mensaje suplicante
a un mensaje autoritario, es decir, espero que me llames, espero que me llames. ¿Se dan cuenta? Así que son muchas las cosas que contribuyen a percatarme de que sí, soy parte de esta construcción. Y eso mejora mi autoestima, mi esfuerzo, mi interés por aprender más. La asamblea de aula da lugar, perdón, al desarrollo de la autonomía, la capacidad de diálogo, la empatía y la comprensión crítica. Los maestros se pasan muchos minutos y horas del año académico en su vida buscando mantener el orden de los estudiantes. Son disruptivos, son indisciplinados, son inquietos, son distraídos y pierden horas en esto de clase. Y pierden hasta concentración y los estudiantes también se desconcentran porque andan muy interesados en que no se escuche ni el zumbido de una mosca cuando dicta su clase. Bueno, en la asamblea de aula los chicos aprenden a controlarse a sí mismos, la autonomía. Sé que es importante escuchar y escucharme. Perdón, me olvidé poner tiempo avión, ahorita lo pongo. Ya está, modo de vuelo. Disculpen. Decíamos, los estudiantes ahí aprenden a autogobernarse, a autorregularse. ¿Qué es la autonomía? Ya no necesito estar detrás de ellos para decirles que por favor guarden silencio, que por favor se callen la boca. Ya no necesito hacer eso. Esto se va aprendiendo en la asamblea de aula, porque soy parte de esto. Y la capacidad de diálogo, por supuesto, se desarrolla, se potencia. La empatía, ¿no? Ser cada vez más susceptible de identificarme con el compañero, con la compañera, en sus virtudes y a veces también en sus limitaciones, ¿no? Y a esto lo que es la comprensión crítica. Y ahí no soy un receptor pasivo de lo que me dicen, sino siempre estoy pendiente de realizar algunos análisis sobre el particular. La siguiente. ¿Qué caracteriza la asamblea de aula? Es un proceso de aprendizaje en base a una activa participación del alumnado, atendiendo su diversidad e interculturalidad. Nosotros hablamos mucho de diversidad y es importante que esto se valore, se reconozca. Pero también es importante esto de la interculturalidad, que no es lo mismo que multiculturalidad. No se lo voy a desarrollar mucho porque al final estoy dejando esa tareita de que revisen qué diferencias hay entre multiculturalidad e interculturalidad. Y es así como van a poder entender la importancia que tiene que la educación sea también intercultural. Esa es una de las aristas que tiene la asamblea de aula. Ahí tengo un bloqueo visual, Melvin, que no me deja ver, que sigue. Hay una ventana plomiza, no sé si para el resto también. Hay posibilidades de que eso se anule, no sé por qué. Está en todo en medio justamente de la presentación. Ay, qué problema está. Ya, correcto, ahora sí. Se desarrolla, decimos, en un contexto de interacción, emulación, contradicción y actividad constante. Eso caracteriza a la asamblea. No es algo, fíjense ustedes, la sesión de clase de un profesor es el discurso de él. Todo el mundo atento, escuchando. Y debe aburrir también, por supuesto. Yo no dudo. Hay algunos que se aburren, ¿saben qué? No porque sean desatentos, sino porque muchas cosas que el profesor dice, el alumno ya las conoce, las aprende más rápidamente. Eso es un hecho que se conoce, porque tiene el ritmo de aprendizaje más rápido que otro. Entonces ya sé dónde quiere llegar el profesor, ya yo lo capté. En cambio, en este caso, no hay oportunidades para eso porque todos estamos interactuando de una manera permanente. Sin embargo, no se descarta el papel del docente, como acá decimos. El maestro se convierte en guía del proceso, pero
En este proceso todos a su vez son gestores y aprendices en la construcción de la convivencia. Yo como maestro soy guía, pero no guía autoritario, no guía vertical. Soy guía porque tengo un poco más de información, un poco más de conocimientos y puedo manejar mejor muchas cosas y oriento. Soy guía en ese sentido, no en decirle, bueno, cállense, ¿qué pasa? Sino tengo otros recursos comunicativos, afectivos, para convocar un orden y una disciplina en el desarrollo de la asamblea. Ese es el rol del maestro, ser guía hasta cierto momento. Después, como hablamos de que los estudiantes aprenden a autorregularse, tienen un mejor nivel de autonomía, su papel ya no es importante, es un miembro más de la asamblea. No tiene que distraer su preocupación en detalles de esa naturaleza. La siguiente. ¿Qué otra cosa? Se favorecen los cauces de comunicación y la resolución de conflictos, de nuevos aprendizajes, nuevas experiencias, nuevas emociones y capacidades afectivas, nuevos rostros de socialización. Es decir, hay muchas cosas nuevas y que creo que ustedes lo entienden. Yo me remito a una situación muy específica, por ejemplo. En su familia, digamos que las relaciones que ustedes tienen con sus padres, con sus hermanos, son muy rutinarias. Son muy rutinarias. Intercambian opiniones, muchas cosas, muy poco. Y de pronto esto empieza a promoverse. Digamos lo que está pasando ahorita en el país, en donde uno puede opinar y conversar y pedir opiniones, entonces cada quien va dando su opinión sobre lo que está pasando en el país. Alguien tiene el micro abierto y está... Sí, Celia, por favor, ¿podrías apagar el micro? Gracias. Entonces, este intercambio de experiencias, de opiniones, de criterios, de afectos, nos va dando a nosotros también nuevas ideas, nuevas cosas, nuevas cosas. Yo me quedo sorprendido, yo tengo nietas, porque soy una persona mayor, y la más pequeña de mis nietas había hecho ayer un afiche. Bueno, yo lo vi en el muro de mi hija, que decía, Merino, tú no me representas. Merino, tú no eres mi presidente, ¿no? Y yo pensé que tanto circula sobre esto que proviene. Y mi hija dice, esto lo ha hecho la Romy. Fíjese, ahí con su letra de alguna manera. Y no es que la estén adoctrinando, sino escucha. Escucha en su casa, conversan entre sus compañeros de escuela porque ya están ya en el colegio, porque ve la televisión y encuentra pues muchas cosas que está en boca de todas las personas. Ella también quiere opinar, también quiere sentir. Entonces a mí me emocionó saber de que una enana de esa edad también se interesa de una problemática de nuestro país, que no tiene todavía mucha información, mucho de acuerdo, pero yo prefiero que se manifieste de alguna manera que sea indiferente o ajena. Por ejemplo, de que ayer mucha gente decía, el partido de Perú-Chile no es lo más importante, acá estamos jugando nosotros partido. En cambio otros decían, no, de ninguna manera, eso puede esperar. Total, el partido son hora y media, 2 horas. Vienen los cauces de opiniones, pero que todo esto genera, como dije, siempre expresiones, emociones, sensaciones. Este es todo el mundo subjetivo del que yo estaba hablando hace un momento. Y estos logros solamente pueden ser posibles en tanto existe interacción. Si no hay interacción, no crecemos en ese aspecto. Podemos crecer de repente mucho en nuestro ego, en nuestra individualidad, pero no crecemos en nuestro efecto y afecto y sentimiento social. Y si yo crezco en lo social, crezco también en lo personal, en lo individual.
Pero no necesariamente si yo crezco en lo individual estoy creciendo en lo social. Eso es lo que hay que tener claro. Estimula el análisis crítico de problemas sociales que incide en su educación ciudadana. Claro, hace como 6 años o 5 años, no recuerdo exactamente, creo que 5, que yo estuve en México, me invitaron a ir a una universidad de Querétaro a participar en una charla. Total, de la Ciudad de México a Querétaro son alrededor de 3 horas por vía terrestre. Y me invitaron a participar y fui. Y por esos días se había consumado, no sé si ustedes conozcan la desaparición de 43 normalistas que estaban en vía de excursión y desaparecieron los 43. No se sabía exactamente qué había pasado con ellos, pero se suponía que habían sido asesinados y enterrados, no los encontraban. Y en la Universidad de México, en la Universidad Autónoma de Querétaro, cuando yo llegué, había un panel enorme que decía lo siguiente: nos enterraron, pero no sabían que éramos semilla. Un mensaje de esto. Nos enterraron, pero no sabían que éramos semilla. Es decir, los enterraron para desaparecerlo, pero esto desarrolló, y hasta hoy se sigue analizando eso con el nuevo presidente, que se está investigando y hay denunciados hasta hoy sobre esta situación. O sea, eso genera toda una movilización social, emocional, de conciencia sobre estas cosas que no pueden seguirse dando, que no pueden pasar, que hoy les afecta a otros y mañana me puede afectar a mí. O sea, estos análisis de la sociedad o de lo social son importantes en la educación ciudadana. Si yo no tengo nada de estas cosas, llegué a la vida pública después que salí del colegio, tengo 18 años, tengo que participar en un proceso electoral y no sé por quién votar. ¿Por quién voto? ¿Por el que me regala algo? ¿Por el que me ofrece muchas cosas inciertas? ¿Por el que me siento yo seducido por la forma como hable, por su propaganda, porque sé que está liderando las encuestas? ¿Por quién voto? No tengo ningún tipo de conciencia clara en estas cosas. La asamblea de aula, desde pequeñitos los estudiantes empiezan a ser analíticos, a ser críticos, a no aceptar nada de manera pasiva, sino siempre buscando que conocer realmente la esencia de las cosas, porque de esta manera yo puedo orientarme en la vida mejor, ¿no? Hoy día mucha gente se da recién cuenta de que la cantidad de mentiras que nos sueltan, la cantidad de mentiras que no se publican, muchas cosas que se ocultan. Bueno, ojalá que uno dice de que estas cosas no sean ocasionales, sino que sean duraderas, porque también pasa eso, dicen, nosotros tenemos muy mala memoria, nos olvidamos de las cosas. Es que no tenemos conciencia, ese es el fondo de las cosas. La educación no nos da esa conciencia, por lo menos la que se viene desarrollando, aun cuando el Ministerio de Educación señala de que el propósito de la educación es la educación ciudadana, esa que se dice esas cosas. Pero en el fondo no vemos que existan en la educación misma indicadores de que se está caminando en esa dirección. Sigo pensando que la asamblea de aula es acá algo espectacular para esto que queremos. Niños, jóvenes, que no solamente sepan hablar de la democracia, sino que practiquen la democracia, practiquen los derechos, practiquen el respeto al otro, por cualquier diferencia que exista. La siguiente, por favor. La siguiente, se ha retrasado. No pasó. Ok. Acá tenemos entonces algo más que añadir. ¿Qué se propone la asamblea de aula? Establecer relaciones basadas en el conocimiento, el respeto y la aceptación de las características propias de cada uno de nosotros. Es esto una de las cosas
básicas, importantes, que no existen en la escuela, si ustedes se dan cuenta. Estas relaciones basadas en el conocimiento, el respeto y la aceptación, ¿existe? Si una de las razones del bullying es justamente la burla, la hostilización, en base a las diferencias que existen. ¿Quién puede ser víctima de bullying? Cualquiera, porque la diversidad no se respeta, porque no se respeta para nada las características personales de los individuos. Esto hace, por ejemplo, que se desarrolle un clima de violencia. La asamblea de aula propone todo lo contrario. ¿Qué más? Oportunidad de la expresión libre, valorándolas como fuente de riqueza y aprendizaje, siempre y cuando sean asertivamente expuestas nuestras ideas. Porque no se trata que yo me exprese libremente, pero de manera virulenta, agresiva, insultante. No se trata de que sea una cosa así, sino de que sea asertiva. Yo puedo tener un punto de vista discrepante con ustedes o ustedes lo pueden tener conmigo, pero eso no nos da derecho a ninguno de los dos a que los largue porque me parece de que sus ideas, sus argumentos son pues vomitivos, inaceptables. No puedo actuar de esa forma, ni puedo aceptar que actúen igualmente con mis opiniones. Pero eso se hace, eso lo sabemos. Por eso hay pleitos, hay enfrentamientos, hay broncas por diferencias de criterio. Acá damos la oportunidad que diga libremente cada quien lo que piensa, pero siempre de que sea en el marco de una exposición asertiva, que es una exposición de respeto. La asertividad consiste en que yo te trato a ti como quiero que me traten a mí. Yo soy respetuoso de las reglas, soy respetuoso de los derechos de las personas y por esa misma razón te tengo que tratar así, respetuosamente. Analizar conflictos y buscar soluciones mediante el diálogo y las normas de convivencia. El conflicto es algo normal, es algo natural. Y digo algo más, es algo bueno, es algo bueno. Gracias al conflicto nosotros podemos crecer, podemos desarrollarnos. Porque si yo no tengo conflicto con ustedes, no los escucho, no conozco su expresión, su punto de vista, que de repente es muy importante, mucho más del mío. Gracias, aprendí de ti. Gracias, aprendí de él aprendo de muchos. Porque tengo conflictos. Si no tuviera conflictos, todos permanecemos mudos. Nadie habla. Entonces, es importante esto. Saber que tenemos conflictos y buscar cómo resolverlos. Siempre el conflicto genera controversias, pero tenemos que buscar que ver cómo lo resolvemos. ¿Cómo lo vamos a resolver? A la suerte, al que es más fuerte o mediante el diálogo. Mediante el diálogo. Hay que aprender a dialogar, si no lo sabemos. Y si lo sabemos, ejercitémoslo, pongámoslo en práctica. Potenciar actitudes de colaboración en el grupo, con autonomía y responsabilidad. Este es otro criterio. Ser colaborativos, buscar e invitar a colaborar. No ser egoístas en el conocimiento. Yo puedo tener un poco más de suerte o un poco más de oportunidades que ustedes en haber aprendido cosas por muchas razones. En primer lugar, porque tengo mucho más años que ustedes y he estado siempre involucrado en la docencia. Siempre he estado participando en una actividad académica. Entonces sé un poquito más que ustedes. Esta experiencia me da oportunidad de que razone y procese de repente un poco mejor las cosas. Bueno, en general, debo compartir esto. Siempre que sea necesario, debo compartirlo. No tengo por qué decirles. Esto me costó a mi trabajo. ¿Saben qué tiempo me llevó a aprender esto? ¿Saben cuánto tuve que gastar en libros o en cursos para saber lo que sé ahora? Bueno, a ustedes también que les cuesta. Esa es una actitud increíblemente individualista, egoísta que existe. Yo viví en Estados Unidos un tiempo, en los años 90, aprovechando mi año sabático en la universidad, me fui a Miami a trabajar, porque quería hacer un trabajo allá. Invitado por un amigo que había sido mi alumno y que era ciudadano.
y tenía su organización. Y empecé a trabajar ahí. Pero él, les digo, era mi amigo. Los primeros 3 meses los pasé como nos pasan muchos inmigrantes, porque en ese momento no tenía todavía visa de trabajo, está ilegal. Y me las veía cuadradas, como todos, haciendo muchas cosas. Y un día conversando con él, me dice, yo sé que este es así, pero tienes que pasar eso. Todos los que llegamos a Estados Unidos pasamos esto, todos. Entonces tú no puedes ser una excepción, porque eso te va a hacer valorar mejor las cosas. Yo no comparto ese punto de vista, que eso me va a hacer valorar las cosas, en absoluto. Porque si yo puedo ayudarlos y no van a transitar la experiencia que yo tuve, yo los ayudo. Y eso es lo que hacía, porque mucha gente que sabía que estaba en Miami, cuando yo ya me acomodé, me iba a buscar para que los ayude. Y yo lo único que le decía es, lo único que puedo hacer es ayudarte que te quedes una semana o 2 semanas a lo más, mientras buscas, sin que nada te cueste. Tienes donde dormir y tienes que comer porque yo voy a ayudarte en eso. Y cuando se iban, me agradecían. Yo les decía, no me agradezcas. Haz con otros lo mismo que yo he hecho contigo. Ese es el agradecimiento. Es compartir. Esto no es nada fácil. No es nada fácil. Es muy complicado esto. Pero tenemos que, desde temprano, sembrar este espíritu de colaboración en el hogar, en la familia y, por supuesto, en la escuela y en todos los grupos donde nosotros estemos formando parte. Esto es esencial. De repente mucha gente se burlará porque también mucha gente abusó de esta generosidad que yo tenía ya, pero yo por eso no iba a decir lo que reza ese refrán, ¿no? Justos pagan por pecadores. Como hubo un miserable que se llevó mis camisas, ya no ayudaba a nadie, porque a todos no lo puedo poner en el mismo rasero. Ese fue un pobre diablo que traicionó la confianza que se le dio, pero no, a todos tengo que darle la misma oportunidad. Así que eso también debemos tenerlo en cuenta. Esas son cuestiones que tienen que hacer con el valor que la Asamblea va educando, la autonomía y responsabilidad, y abordar grupalmente el trabajo académico. Favorece la expresión oral y la escucha activa. Simple. Cada uno de ustedes que está acá escuchando esto ha tenido experiencias de estudio individual o colectivo. Y no es extraño decirles que quienes han estudiado en grupo han sacado mejores aprendizajes, mejores enseñanzas y más duraderas en el tiempo. Eso es así. Entonces siempre hay que buscar pues, que el trabajo sea así, y la asamblea de aula alienta eso, apoya ese tipo de trabajo. Y curiosamente la escuela, dedicada a la educación y a la enseñanza, y sabiendo de que la enseñanza es un proceso social, en la escuela imponen el estudio individual y no el estudio grupal, colaborativo, social. Es absolutamente. En la escuela proponemos esto. Eso es lo que buscamos trabajar. La siguiente, por favor. La asamblea de aula como espacio público. Este no es un tema mío, hablar de espacio público. Eso lo dicen muchísimos tratadistas. La escuela es el primer lugar público, se dice, al cual llegan los estudiantes. ¿Y por qué? Porque antes de llegar a la escuela los chicos están en su casa. No es un lugar público, pues es un espacio privado. Y además pequeñito, sin muchas experiencias diversas. Están simplemente los padres o los hermanos, y a veces es hijo único, así que ni siquiera de repente los padres porque trabajan. Entonces están a cargo de la abuela, del abuelo, de un empleado. Ese es el espacio mínimo en el que se va socializando un niño, una niña, hasta que llegue el momento en que accede a la escuela. Hoy más temprano que antes. Y no digo en todos los casos, ¿no? Porque eso también es una arbitrariedad decir, hoy todos los niños llegan a los 2 años y medio o 2 años a la escuela. Porque eso pasará en la clase media hacia arriba, pero en muchos lugares marginales esto no existe.
y por lo tanto esos niños se pasan varios años en su casa con desventaja respecto a los que ya llegan a la educación preinicial y a la educación inicial. Es entonces esta la primera consideración. La escuela es un primer lugar público al que llegan los chicos, pero la asamblea de aula le va a dar la oportunidad, ¿no? Como decimos acá, de que existe una mayor variedad de estímulos. En el hogar, ¿con quién interactúa? Decían antes, con la familia, es algo más cerrado. Su socialización es más endeble, más pobre. En cambio, cuando yo llego a la escuela me encuentro con 10, 12, 15 o 20 personas como yo. 3 años, encuentro 13 personas más con 13 años. Niños, niñas, con diferentes experiencias, con diferentes costumbres. Y me encuentro en ese momento un poco alarmado de tener que relacionarme con tanta gente extraña para mí. Pero por eso se dice, el primer aprendizaje que tiene que darse en la escuela debe ser aprender a convivir, porque todas estas diferencias existen y hay que allanarlas con una vida de convivencia, con una educación en la convivencia. Esta es la razón por la cual hablamos de que es un espacio público, pero la Asamblea de Aula favorece enormemente esto. Acá todos los niños tienen oportunidades de expresarse con total libertad. Y se les estimula eso porque muchos niños llegan muy inhibidos de tener que alternar con tantas personas desconocidas y extrañas. No están habituados a eso. La asamblea de aula facilita, ayuda a que todo esto ocurra. Y miren, ustedes estarán pensando, yo estoy hablando de asamblea de aula, pero acá estoy hablando de niños de 3 años, 4 años. En el colegio, donde hicimos el trabajo del año pasado, usamos la asamblea de aula en los niños desde los 4 años hasta el último año de instrucción secundaria. Todos los estudiantes de todas las aulas fueron parte de nuestro trabajo de asamblea de aula. Así que sí tenemos algunas referencias para decir qué grandes ventajas representó esto para los chicos en la asamblea de aula. Es ya un espacio realmente rico y rápidamente se socializan y se desarrollan. Y los padres de familia, por supuesto, se sentían muy complacidos de que sus hijos habían podido rápidamente adaptarse, incorporarse y no tener conflictos con otros niños. Y no faltaban padres de familia que se preocupaban de que los niños eran un poco más escrutadores cuando regresaban a su casa por lo que aprendían en la escuela. ¿Escrutadores respecto a qué? Por ejemplo, que un niño de 3 años o 4 años le diga a su mamá o a la empleada de la casa estas palabras, como se las voy a decir: tú desperdicias mucha agua. La mamá se queda sorprendida en primer lugar por el lenguaje. Desperdicias. Y en el segundo lugar por la observación que le hace. Esta mocosa me va a venir a decir a mí una cosa como estas, porque hay siempre un imperativo de la mayoría de las personas de edad respecto a las criaturas, que no le pueden decir nada. Y preguntan. Bueno, esa es parte de la educación que a los niños se le da muy tempranamente: cuidar la ecología, cuidar la tierra, cuidar nuestro espacio. Y no faltan padres que se ríen, pero dicen, pero mi hija ya es demasiado cargosa, insistente. Y nosotros le decimos, eso debe ser porque usted es demasiado rebelde a aceptar sus consejos. Con esto, ¿qué quiero decirles? Le estamos haciendo extensivo parte del trabajo de la asamblea de aulas a la educación del hogar. ¿Quiénes son los maestros? Los hijos. Y esto no es ninguna invención. Es simplemente una lógica que tiene que hacer con lo que nosotros llamamos el síndrome de Penélope que tenemos que superar. No puede haber un divorcio entre lo que hace la familia y lo que hace la escuela, sino hay que buscar puentes, hay que buscar sinergias. Y la asamblea de aula con la educación que se le da a los chicos ayuda mucho a esto.
antes de que yo me olvide porque no forma parte del curso, el año pasado, en los últimos meses, en noviembre, tuvimos una experiencia espectacular para mí. Hicimos una asamblea de aula con los niños de primer grado y de inicial, con sus padres, no con la mamá, con sus padres. O sea, cada pareja de esposos iba a la asamblea de aula con sus hijos. ¿Y qué vimos? Relaciones afectivas en el hogar. Algo tan sencillo como eso, pero tan difícil como eso. Porque muchos padres de familia, sobre todo los padres, son muy abúlicos para expresar afecto. Porque piensan machistamente que eso es más, digamos, una característica de las madres. Pero muchas madres tampoco lo son porque se han criado muy distantes afectivamente de sus padres. Entonces, enseñarle estas cosas y abrazarse con sus hijos, llorando incluso en la asamblea, fue una experiencia importante para nosotros también. O sea, no esperábamos que nosotros mismos también nos emocionáramos de ver esto, que sí era posible conseguir. Así que este es un espacio, sigo insistiendo, que nuestra experiencia nos dice es el mejor hasta hoy. La siguiente, por favor. Bien, la perspectiva relacional que estamos hablando de la vida, pues como espacio público, comprende dos visiones, ¿no? Uno, hay que trabajar con la persona para promover cambios en ella respecto al medio, pero también trabajar con el entorno para desarrollar encuentros. Porque, ¿qué pasa si yo trabajo solamente al niño? Para seguir el ejemplo que les puse del hogar, ¿qué pasa si yo trabajo con el niño estas cosas que conciernen a la defensa de la ecología, pero no trabajo el entorno? Es posible de que los padres rechacen, y no de buena forma incluso, lo que estamos trabajando en las relaciones de los niños. Y esto incremente, pues, nuestro esfuerzo porque esos niños se sienten afectados emocionalmente. O al menos se pueden sentir confundidos, que lo que la escuela le dice no corresponde a lo que el hogar necesita o el hogar cree, de acuerdo a su sistema de creencia. Así que esto es algo que tenemos que tomar en consideración. Por eso hablamos de la superación tradicional de la escuela, ¿no? Perdón, superando la relación tradicional de la escuela, se van a promover cambios en los dos extremos, ¿no? No solamente, señor, usted espere que su hijito, su hijita aprenda en la escuela, para la escuela, sino aprende para la vida, y su hogar es parte de su vida. Pero también tenemos que ver que usted, señora, entienda muchas cosas que tiene que aprender de sus hijos, porque trabajamos en escenarios en donde muchísimos hogares están integrados por padres que no tienen nivel de instrucción incluso, o tienen bajo nivel de instrucción, aunque pueden haber sido exitosos en la parte económica porque se dedican a la microcomercialización de productos o tienen su mercado, comerciante. Y tienen su situación un poco más desahogada, pero su nivel intelectual o su nivel cultural sigue siendo el mismo, no ha cambiado eso. Al contrario, se corre el riesgo de que teniendo bajo nivel cultural, por las satisfacciones económicas que pueda tener, de repente se llenan un poco de soberbia, de superioridad, de distancias con otras personas, muchos prejuicios. Así que ahí el soldadito o la soldadita que tenemos en casa con el niño va a cumplir un rol importante en esto. La siguiente. Se trata en este caso, lo que estamos diciendo acá, de cambiar las relaciones. En la sesión de clases y en el hogar, la relación es unidireccional. Unidireccional significa que va de aquí hacia allá. Yo soy el mentor, yo soy el orador, soy el expositor y todos ustedes son receptores. Yo soy la voz, soy el mando, porque eso tiene que hacer con una jerarquía, como decir, basada en el poder, que es una relación vertical. Este tipo de relación también incorpora lo que es la comunicación, ¿no?
No hay réplica. Yo soy quien detento la verdad. El magister dixi, como diría Aristóteles, el maestro soy yo. Así que ustedes simplemente tienen que acatar. Es un vínculo desigual, no democrático. Eso no lo hacemos en la escuela con la asamblea de aula, sino en la relación distinta. Pasamos a la siguiente, que es la horizontalización, la bidireccionalidad, que decimos acá. La perspectiva relacional es la concepción del ser humano como un ser relacional, consigo mismo y con los demás y con el universo. ¿Qué significa esto de bidireccionalidad? Yo soy, por ejemplo, en esta sesión que tenemos, yo soy ahorita el emisor. Todos ustedes son los receptores. Terminado mi exposición, abrimos un espacio de preguntas. Entonces yo dejo de ser el emisor y ustedes dejan de ser los receptores para invertir los roles. Yo me convierto en receptor y ustedes se convierten en emisores. Esa es la relación bidireccional, contraria a la unidireccional. El diálogo siempre se desarrolla a través de esta naturaleza horizontal y bidireccional. La asamblea de aula es bidireccional fundamentalmente. Desde el momento que estamos diciendo de que todos tienen derecho a hacer uso de la palabra. Todos, sin excepción. No estamos cuestionando de que tú te callas porque tú no sabes o te equivocas a cada momento, así que calla. Que es una historia conocida en las clases habituales, ¿no? A veces son los mismos estudiantes los que acallan a un estudiante porque hace preguntas tontas. Y eso no pasa en la asamblea. La bidireccionalidad es siempre la fuente de la horizontalidad que estamos comentando y eso es equidad, eso es democracia. La siguiente. Hablamos en un momento de la autonomía, ¿verdad? Acá retomamos este concepto de la autonomía, pero hablamos un poco más sobre ella diciendo de que se logra la autonomía y la mejor habilidad para interactuar con un espíritu de construcción colaborativa en función a la experiencia que nos da justamente esa interacción. Y esta conquista personal, este desarrollo de nuestra subjetividad de la que hemos hablado, es también social y concierne a todos los participantes de la asamblea. Miren, cuando yo le digo mundo subjetivo o universo subjetivo, no estoy hablando de que esa realidad objetiva la interpreto a mi manera, a mi caprichosa manera o a mi prejuiciosa manera y me quedo atado en ella, encandilado por ella. No. Esta realidad objetiva o subjetiva, perdón, a la que hago referencia, es una interiorización de la realidad social. Ustedes están en este momento escuchando lo que yo estoy explicando y cada uno de ustedes está apropiándose, interiorizando mi exposición y mi presencia incluso gestual que están atendiendo. Lo que ustedes tienen es una visión subjetiva, pero tiene un origen objetivo. Ustedes pueden hacer cada uno de las personas aquí su propia evaluación, su propia calificación. Es personal, pero es sobre un hecho objetivo. Entonces, nada de lo que decimos que es subjetividad es estrictamente subjetivo, que no tiene relación con el universo externo. Eso hace nuestro crecimiento social y personal, siempre que estemos atentos a todo un proceso de aprendizaje, de construcción sistemático interactivo. Yo no puedo aprender y no puedo crecer sin ustedes. Yo aprendo gracias al otro, porque si yo no tengo al otro, no tengo contradicción, no tengo conflicto y no puedo aprender. Así me miro en el espejo, me veo yo mismo y no tengo conmigo mismo contradicciones,
no tengo conflictos. Entonces, el crecimiento social y personal necesita su opuesto, el conflicto. Necesito de ustedes para crecer, necesito de ustedes para desarrollar. Todos estos logros, además que estamos hablando del crecimiento, involucran también a los docentes y al personal de profesionales que participan en la experiencia. En el colegio que hemos trabajado estuvieron involucrados toda la plana directiva, estuvieron involucrados los profesores, los psicólogos, el personal médico, todos los que trabajan ahí. Cuando el libro se publique yo se lo voy a alcanzar, porque va a ser una versión virtual. Se la voy a alcanzar a Melvin para que la cuelgue en su portal y ustedes puedan acceder. Entonces decíamos allí, estas experiencias, este enriquecimiento social y personal, no solamente es para los estudiantes, es para todos. ¿O ustedes creen que los profesores han tenido alguna experiencia o tienen una experiencia en que se manejen sus relaciones de interacción con los estudiantes en el mismo nivel? Nunca, eso no se da. El profesor siempre con el estudiante tiene una relación de plano inclinado. El profesor está en la parte de arriba y los estudiantes están en la parte de abajo. Y en muchas cosas esa relación de asimetría, en el poder incluso, existe. De pronto el profesor desaparece de esa función y se pone en la horizontalidad que antes yo mencionábamos, relacional. ¿Podrá el maestro aprender de sus discípulos? Por supuesto, va a aprender muchas cosas que él nunca ha intentado siquiera asomarse a ese mundo de los chicos. Ni siquiera. Ahora va a descubrir muchas cosas en ellos. Va a aprender de ellos muchas cosas. Por supuesto que ellos también van a enseñar, pero ellos también enriquecen su mundo subjetivo de los alumnos. Y como los conocen ya, no como alumnos, ahora los van a conocer como personas, pueden ejercer sobre ellos una pedagogía mucho más sensible y más humana. Así que ellos también se sienten beneficiados de esto. Que al comienzo no crean que lo aceptan de buena gana. Son los que más se resisten. Y hay muchos profesores que se resisten todavía a esto. Lo aceptan porque, bueno, pues es una decisión del colegio, pero no están convencidos de estas cosas. Y hay alumnos que tampoco están convencidos de estas cosas. Y hay casos que les refiero, por ejemplo. Un profesor viene preocupado y me dice, maestro, hay un grupo de 5 alumnos de cuarto año de secundaria que no quiere saber nada con la asamblea de aula, que dice que esto no les sirve, que no quieren participar. Preocupado. Y yo le digo, maestro, no hay ningún problema, ese es un buen argumento, así que vuélvanlos a reunir y díganle ustedes lo siguiente. ¿Pueden decirle al profesor de matemáticas que no quieren llevar el curso de matemáticas? ¿O al profesor de lengua que no quieren llevar el curso de lengua? Y por último se van a la dirección y dicen, yo no quiero llevar esos cursos. ¿Pueden hacerlo? Los mismos alumnos van a decir, no, eso no lo puedo hacer. No lo puedes hacer. No. Fíjate que tú en la asamblea de aula tienes la oportunidad de decir, esto no me gusta, esto no lo quiero. Tienes la oportunidad de decirlo. En el otro caso no tienes oportunidades. Acá lo puedes decir, no quiero la asamblea de aula. Esa es tu libertad, pues, que estamos hablando. Pero tienes el deber de escuchar a otro, porque otros te pueden hacer ver, no un profesor, otro compañero tuyo, te puede hacer ver de que esto tiene muchas ventajas. Que tómalo con calma. De repente ahorita no te parece, pero escucha, participa y vas a ir dándote cuenta de que esto es útil. Ese es un proceso educativo. Ese es un proceso educativo. Y eso ha tenido excelentes resultados con nosotros. Bien. Decimos en esta parte final de que todas estas experiencias, como también ya se los he venido anticipando antes, no deben quedarse en el escenario educativo, en el salón de clase. O sea, hemos crecido muchas cosas en lo personal y en lo social y nos sentimos orgullosos por esto. Pero esto no es solamente para el salón de clases, esto es para la vida. Entonces, en el hogar,
en donde ustedes estén, tienen que tener un comportamiento ético compartido, porque es educación para la vida. Esa es educación ciudadana. La siguiente. ¿Qué habilidades se desarrollan en la asamblea de aula? Acá tenemos una síntesis de todo lo que hemos venido hasta hoy tratando. Autonomía en el autocuidado. ¿Cuánto de esta habilidad que estamos señalando aquí hubiera sido o es útil en este periodo de pandemia que vivimos, en donde no existe autocuidado, no se sabe qué hacer? Las personas estamos desorientadas y además, como la prensa, en vez de educar, alarma, y los propios profesionales de la salud, entre los que señalan los psicólogos, en vez de orientar, alarman. ¿Qué pasa? ¿Qué hubiera ocurrido si realmente las personas estamos educadas en lo que es el autocuidado y la autonomía? Por eso nosotros desde el observatorio patrocinamos lo que es una educación de psicología social comunitaria. No psicología para la pequeña burguesía, para las clases medias y para altas, en la que hay que ir a un hospital o a una clínica o a un consultorio para hacerse ver. No hay mejor persona que se cuide en cualquier tema, dentro de ellos lo psicológico, que sean ellos mismos. No pacientes, sino asientes. Es un concepto distinto. Asientes. Yo conozco mejor qué debo hacer o qué puedo hacer, si me lo enseña, para cuidar mi salud. Y entre ellos no tengo que ir a ninguna clínica, no tengo que pagar ninguna consulta, ni tengo que gastar medicina, ni comer comida chatarra. Muchas cosas. La autonomía también es para hacer frente a la adversidad. Resiliencia. Autoconcepto positivo. Conocimiento y valoración de las propias capacidades. Yo me siento una persona capaz, útil, no lo suficientemente como para compararme con otras personas que tienen mayor experiencia, mayor conocimiento, por supuesto. Y aprecio eso, porque sigo aprendiendo de ellos. Pero yo tengo un buen autoconcepto. Yo me considero una persona realizada, satisfecha por lo que estoy aprendiendo, no por lo que he aprendido, por lo que estoy aprendiendo, por lo que sigo aprendiendo, porque sigo interesado en seguir aprendiendo más cosas. Y así, no sé hasta cuándo, será pues hasta el día que me vaya. Entonces, tengo un autoconcepto positivo, no me siento abrumado, por lo menos no siempre, porque sí hay momentos en que uno las pasa mal, pero se sobrepone rápidamente porque es precisamente resiliente. Aceptación de los propios límites y la tolerancia a la frustración. Claro, esa es una de las primeras cosas que muestra la persona inteligente. La persona que es inteligente hace lo que sabe que puede hacer, reconociendo sus límites. En cambio, las personas que no lo son atrevidas, son osadas y por supuesto se exponen a muchas frustraciones, a muchos errores, a muchos cachetazos que le da la vida. No, lo inteligente es saber cuáles son mis límites. Yo puedo ayudarlos en muchas cosas, pero cuando no pueda le voy a decir, no sé eso, no lo conozco. Si me das un tiempo, voy a buscar algo de eso y luego lo conversamos, pero no te puedo dar la respuesta ahora. No tengo por qué fingir de que sé todo. Esa es la mayor cretinada que le puede pasar a una persona. Valorar y respetar las diferencias con los otros. Ninguno es igual al otro. Nadie es mejor o peor que otro. Somos distintos, somos diferentes. Y eso tengo que entenderlo. Debo saber. Esa habilidad, todo el mundo la comenta, la habla. Sí, por supuesto, yo sé que es eso. Pero en la primera oportunidad que puede, le demuestra todo lo contrario. Agrede o ridiculiza a la persona que yo siento que es distinta. ¿Qué distinta? Es inferior a mí, decididamente. No, la habilidad es, en la asamblea de aula nos enseñan estas habilidades de valorar a la persona. Empatía e inteligencia emocional. Estamos acostumbrados a que cuando decimos
que yo soy empático, estoy refiriéndome a una persona infortunada, una persona que ha experimentado algunos sufrimientos. Entonces, soy empática con ella porque la comprendo, la entiendo y digo, yo soy empático. Y no es así la cosa. La empatía es mucho más de eso, de sentirme identificado con la persona que se siente mal. La empatía también es sentirme contento, satisfecho por la persona que se siente bien, realizada, que ha alcanzado logros que incluso yo no he logrado. Me siento bien por eso, comparto su alegría, su felicidad. Esa es una virtud y es una sensación que no se las puedo describir, sino decirle simplemente esas sensaciones de compartir los momentos de felicidad, de satisfacción, de realización con otra persona, hay que saborearlo, hay que olerlo, palparlo para saber cuánto de valor tiene esto, cuánto nos enseña, cuánto nos sensibiliza. Y por último, también aprendemos desarrollo de competencias escolares, en este caso, lenguaje escrito, habilidades lógico-matemáticas, etc. Las personas no aprendemos a hablar si no hablamos. No aprendemos a hablar en público si no hablamos en público. No aprendemos a escribir si no escribimos. O a mejorar nuestra escritura si no escribimos. Y a los niños les enseñamos, vamos a ver en la última sesión de clases las herramientas, a escribir y hablar, a hacer su libro. En cambio, pues ahora no sabemos hacer nada de esas cosas, porque nunca nos educaron para eso. Como decía un filósofo griego de la antigüedad, a caminar se aprende andando. Así se aprenden muchas cosas que tienen que hacer con las habilidades para la vida. La siguiente, esta es una tarea que quiero dejárselas para mañana, no para la siguiente semana, sino para mañana. ¿Qué diferencias hay entre multiculturalidad e interculturalidad? Han escuchado esas dos palabras y se habla bastante sobre ello, pero es bueno que sepamos qué significa una y la otra. El Perú es un país multicultural, ¿no? Lo sabemos. Pero es intercultural, esa es otra cosa. Lo segundo, revisar conceptos que se refieren al hegemonismo cultural. Eh, no les va a costar mucho trabajo encontrar algo sobre esto. Hay bastantes escritos hoy día sobre esto. Ahora, reflexionen sobre esto último que aparece allí. Para enseñar es necesario aprender. Para enseñar es necesario aprender. ¿Por qué se dice entonces, y así se habla frecuentemente, proceso de enseñanza-aprendizaje? Porque esto es un poco contrario a lo anterior, ¿no? Enseñanza-aprendizaje. Eso es lo que se habla. Todos los profesores hablan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo diría que eso es incorrecto. Se debería decir proceso de aprendizaje-enseñanza. Y no es una cuestión puramente semántica. Tiene mucha serie de cosas, de contenido que conviene saberlas y conocerlas. ¿Ok? A ver, entonces eso para mañana. ¿Ok? Hasta hoy llegamos acá. Vamos a pasar a las preguntas. Acá tenemos un último mensaje, ¿no? Los maestros debemos tener la audacia de educar a los estudiantes a la desobediencia. ¿Y cómo es esto? ¿Yo me puedo equivocar como maestro? ¿Qué digo me puedo equivocar? ¿Me equivoco como maestro? ¿Como profesor me equivoco? Claro. Entonces, ¿por qué los alumnos tienen que obedecer y acatar
a pie juntillas lo que yo digo, si yo me puedo equivocar o yo me equivoco. Yo no sé todo o sí sé todo, tampoco. Por lo tanto, hay cosas de que a veces por un poco de vanidad uno dice lo que no sabe o pretende sorprender diciendo algo de lo que no sabe. Entonces lo mejor es que los chicos sepan de que si no creen y no confían, no me obedezcan. A eso se refiere. No me obedezcan. Y no solamente a los maestros, a los padres también, igual. Si no están muy seguros, no los obedezcan. Busquen una fuente. De niñitos hay que aprender a investigar. Freinet hablaba del tanteo experimental. Es una forma de conocer la realidad. Bueno, con esto entonces doy por terminada mi charla hoy para pasar a la segunda parte de preguntas. ¿Sí? Melvin, estás por ahí, ¿no es cierto? Así que estoy atento a las preguntas que quieran formular los participantes aquí presentes. Sí, doctor. Eh, bueno, estimados participantes, en caso de tener de repente alguna pregunta, hacerlo llegar al doctor, pueden activar su audio para hacer las preguntas correspondientes. A ver qué opinan. Con toda confianza, si tienen algunas dudas, no piensen de que pueden formular de repente una pregunta tonta o equivocada. La asamblea de aula nos da espacio para que hablemos y digamos lo que sentimos y lo que pensamos. Así que sigamos ese modelo, ese ejemplo. Doctor, buenos días. Buenos días. Mi pregunta es si la asamblea de aula se puede dar o se da en las clases de matemática, comunicación o en las diferentes áreas. Gracias por la pregunta. Mire, su pregunta es pertinente porque lo que yo he venido hablando es que los estudiantes se reúnen para tratar y debatir temas académicos o temas de su interés. En lo que respecta a lo que usted dice, es otro aspecto que sí está relacionado a la asamblea de aula, pero que tiene una connotación distinta y que también la trabajamos el año pasado, pero con menor gravitación todavía. ¿Y qué era lo que trabajaba en ese caso? Yo escuché alguna vez o leí alguna vez en una comunidad educativa de Amalaca, que es una población rural de Colombia, una palabrita que decía esto: se puede aprender más enseñando menos. Me quedé pensando eso, ¿no? Se puede aprender más enseñando menos. Y encontré algo interesante. Sí se puede aprender más enseñando menos. ¿Cómo es esto? Yo soy el profesor de matemáticas, por ejemplo, siguiendo su pregunta, profesora. Dicto normalmente 50 minutos. Entonces, yo monopolizo el discurso 50 minutos. Lo que recomendamos a los profesores es lo siguiente: no dicte 50 minutos, sino dicte 40 minutos. Y los 10 minutos restantes se lo dejamos para que los estudiantes analicen, discutan y debatan la clase que usted ha hecho. De esa forma, los estudiantes van a sensibilizarse más en entender lo que usted hace. Y usted como profesora interviene como apoyo, precisar, aclarar. O sea, la clase suya la terminamos haciendo una asamblea breve, pero por lo menos tenga la seguridad que va a ser más enriquecedora, porque es el momento en donde los estudiantes dudas que tienen las ponen de manifiesto, porque saben que tienen esa libertad. En la clase normalmente muchos profesores muchos alumnos, perdón, ante la pregunta de la profesora, ¿está todo claro? Todos se quedan callados. Nadie dice nada porque teme hacer un poco el ridículo,
¿Qué pensarán los otros que soy una bestia, que no he entendido lo que todos entendieron? Y eso no es una opinión de uno, sino es casi más del 50% no lo entendió seguramente. Entonces es bueno hacer esta práctica que les estoy aconsejando. Yo se lo he recomendado a muchos profesores que lo están haciendo y también movilizan opiniones, criterios y enriquecen las bondades que la clase de la profesora o del profesor ha tenido. ¿Qué busca el profesor? ¿Qué busca la profesora? ¿Aprobar a los estudiantes? ¿O la tarea del profesor es que sus estudiantes aprendan? Es esa, ¿verdad? Por lo tanto, hay que hacer eso. Eso es lo que yo le sugeriría, profesor, que lo hemos hecho y sé que los resultados no lo hicimos con mucha frecuencia, pero sé que ha tenido bastantes resultados provechosos esta participación. Y como los estudiantes se han habituado a participar en las asambleas, cuando lo hacen en estas partes de la clase, se sienten mucho más liberados, más desinhibidos, y se enriquece el producto de la clase. Eso es lo que yo le sugeriría. Gracias, doctor. Doctor Caroso, muy buenos días. Hola, Keiko, ¿cómo estás? Yo siempre muy orgullosa de usted. Ha sido mi profesor y esta primera clase que hemos tenido, excelente, lo felicito, doctor. Mi pregunta está orientada a que si la asamblea del aula, en el aula, es una situación de política de la institución, si es el acuerdo que tomamos los docentes que estamos en determinada área, ¿no? Y entonces las áreas que se refieren a los cursos donde nos permite poder ir generando, ¿no? Todos estas experiencias de participación ciudadana, consolidar la propia personalidad de los estudiantes. Es necesario tener una determinada edad para poder participar o ser o implementar las asambleas de aula, o puede ser simplemente la iniciativa personal del maestro que decide implementarla. ¿Qué nos cuenta acerca de su experiencia en relación de cómo se puede ir implementando, doctor Julio? Gracias, Keiko. Bueno, todos sabemos de que existen políticas desde el Ministerio de Educación, que es responsable de todo lo que es el tema educativo. Pero si lo vemos bien, no es tanta la exigencia absoluta del Ministerio de Educación, porque ustedes saben de que existe una gran cantidad de colegios particulares con quienes el Ministerio de Educación no guarda ningún tipo de exigencias, como lo hace para los colegios del sector público. Es decir, es una paradoja de que el Ministerio obligue a las escuelas públicas a estar regimentadas bajo sus normas y le dé total libertad para que los colegios particulares hagan lo que ellos consideren mejor. Porque expresamente, por ejemplo, en cuanto a lo que es la convivencia, la norma dice de que esto es obligatorio para los colegios públicos, como tiene que ser el comité de convivencia, y que los colegios particulares lo harán de acuerdo a su reglamento. Y ustedes saben que hay colegios religiosos, adventistas, judíos, italianos, cada quien tiene su reglamento. Entonces, hay acá una especie de libertinaje, si se quiere, para aplicar las cosas. Eso por un lado. Me quedo un poco para explicar entonces lo que es posible en la escuela pública. Que aunque no lo crean, pese a la observación que les he dicho, en la escuela pública es más fácil hacer esto que en las escuelas particulares. Porque los colegios particulares tienen intereses muy fáciles de identificar. Son lucrativos esencialmente y son los más hegemónicos en la educación que ellos brindan. La escuela pública tiene su espacio, de todas maneras, de mayor libertad. ¿Qué es lo que se ha hecho, por ejemplo, para responder? ¿Se puede hacer en la escuela pública? Sí. Nosotros trabajamos esto en las horas de tutoría. Son 2 horas de tutoría a la semana, entonces esas
2 horas de tutoría, hacíamos asamblea de aula. 2 días a la semana, 2 horas a la semana. Eso fue el espacio. Había temas de tutoría, se trabajaban en la asamblea pública, en la asamblea de aula. Eso fue lo que hicimos. Eso por un lado, o sea, ajustamos la asamblea de aula a cierto tipo ya de organización de la institución educativa. Pero también, desde mi punto de vista, a la pregunta que hacía la profesora en antes de matemáticas, eso es algo que está en el marco de la libertad de un profesor. Mientras yo esté cumpliendo con el horario de clase, con el tema que tengo que tratar, yo lo que tengo que ver como docente es cuál es la mejor forma para que mis estudiantes aprendan, porque dije, yo no estoy acá para aprobar o desaprobar, no es esa mi tarea esencial, sino enseñar. Y si yo sé de que a través de esta metodología los estudiantes están aprendiendo más, pues voy a hacerla, aunque esté rompiendo un poco el estereotipo de trabajo de los docentes. Algunas clases como profesor puedo hacerlas todas libremente usando la modalidad de asamblea. Puedo hacerlas siempre y cuando esté logrando mis propósitos. ¿Saben qué pasa, profesoras, colegas? Es de que hay veces demasiada rigidez en estas cosas. Los últimos años que yo estuve trabajando en la docencia universitaria, después de tantos años, por supuesto, tardíamente aprendí bastantes cosas, tardíamente digo. Entre ellas es, por ejemplo, bueno, esto no era tardía porque la técnica de las TICs aparecen mucho después, pero eso sí fue un poco, diríamos, un mentor, porque en mis salones de clase yo les decía a los alumnos, ¿quiénes tienen internet? Los alumnos se asustaban porque pensaban que se los iba a incautar y le decían, no es para eso, es para trabajar. Entonces, por ahí, en ese momento, estoy hablando del 2010, 2011, apenas 4 o 5 estudiantes del salón de clases tenían esto con internet. Hoy día todos, por supuesto. Entonces, yo nucleaba a los estudiantes en torno a quienes tenían esto y les daba tareas. Como las que les dejaba ahorita, por ejemplo, bueno, cada uno de ustedes se encarga de ver estas cosas ahí en su internet. Y después lo exponen. Y así hacía los exámenes, hacía ciertas prácticas. Yo lo converso con mis compañeros, mis colegas, porque tenemos reunión una vez al mes los profesores de un salón de aula. Y cruzábamos información. Y yo les hacía referencia a esto. Bueno, por supuesto todo el mundo me miraba extrañado y no tenían mejor respuesta que decirme esto. Así cualquiera aprende. Y para los exámenes también le decía, pueden consultar. Así cualquiera aprende. Y yo le decía, los estudiantes leen poco. Y aquí tienen que leer, 1. 2, aprenden de que este aparatito también sirve para estudiar, para hacer trabajos académicos, tiene funciones pedagógicas. 3, aprenden, no me interesa si aprobaron o no, sino me interesa que aprendieron, porque leyeron, estudiaron, compartieron el conocimiento y aprendieron. Bueno, yo salí de esa universidad porque muchas de estas cosas me fueron informadas a la autoridad y esa universidad se perdía la oportunidad de cobrar por exámenes de aplazado, pues en mi curso. Como ven, ellos tienen otros intereses, yo tengo otros, yo soy docente. Yo no estoy buscando lucro en esto. Pero bueno, independientemente de eso, lo que le digo, yo tomaba mis decisiones en donde yo podía. Que hay que tomar un examen de aplazados, ¿no? Ustedes recuerdan esos exámenes finales y luego de aplazados. O sustitutorio. Bueno, había fecha para las dos cosas. Yo tomaba exámenes exámenes finales como corresponde, tomaba exámenes sustitutorio 1, sustitutorio 2, suplicatorio por último, porque no me interesaba que desapruebe o que apruebe, me interesaba que aprenda. Y de esa manera aprendí un poco, aunque sea un poco. Esos son espacios y libertades que yo sentía que podía hacer. Creo que todos los profesores tienen que ver
con qué libertad de espacio tienen para trabajar la asamblea de aula. Por ejemplo, ya le estoy diciendo, si yo soy profesor de aula, en mi clase doy un poco de asamblea de aula. Trabajo parte de mi educación y háganlo para que vean los resultados. Incluso ahora, remotamente. Y si soy tutor, mis clases de tutoría las hago así. Hay formas, profesores, en que uno sí puede hacer esto para beneficiar a los estudiantes. Porque de aquí a que el Estado, el Ministerio de Educación, institucionalice esta práctica, realmente no lo sé. La ley 29719 se dio en el año 2011 y el reglamento de la ley se dio en el 2012. Nada de lo que está señalado en el reglamento de la ley sobre convivencia democrática, así como lo escucha, nada se está cumpliendo hasta ahora. Es letra muerta. Se han aplicado ciertas estrategias sobre convivencia, pero no las mejores que están en el reglamento. Y el reglamento lo conozco porque fui parte de la comisión que se encargó de elaborar eso. Por eso sé de que tiene grandes cosas, porque las propusimos nosotros desde el observatorio. Entonces, eso es más o menos con lo que se puede hacer. Creo que sí es posible. Doctor, ¿y las edades? ¿Es posible empezar desde educación inicial, afianzarlo en la primaria y ya una forma de vida en la secundaria? ¿Cómo, perdón? Quiero saber si es posible aplicarlo desde muy pequeños, desde la educación inicial, ¿no? Y luego ir avanzando en la educación primaria, la secundaria. ¿Qué recomendaciones nos da, doctor? Te adelanto algo. Cuando yo hice la solicitud para trabajar esto en esos colegios, no doy el nombre de los colegios porque no estoy autorizado por ellos y no quiero incurrir en algo que les pueda incomodar. Pero cuando yo trabajé con ellos, yo les propuse trabajar esto de 8 a 10 años. Y el colegio, después de la capacitación que yo leí, porque trabajamos un mes de capacitación, la aplicó desde los 4 años hasta el 5º año y medio. Y yo me quedé sorprendido porque yo era el único que estaba impulsando este trabajo. Por supuesto que ya trabajé con los psicólogos del colegio, con los tutores, hubo una fuente de apoyo de todos, no me quejo de eso. Y en el libro que estoy trabajando les agradezco a todos por eso. Pero te digo algo, los mejores resultados en la asamblea de aula los conseguimos justamente con los niños más pequeños. Los niños de 5 y 6 años fueron las asambleas más exitosas. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? Yo me quedé también pensando qué hizo posible de que esto fuera así. Mis razones han sido las siguientes. No sé si sean las únicas o las mejores, pero mis razones fueron las siguientes. Primero, los niños en inicial y en preinicial estudian colaborativamente. Se sientan todos incluso en círculo o en mesas grupales. Es un estilo de estudio completamente distinto a lo que se dan más adelante. Y eso estimula mucho el mirarse, el estar cara a cara. Se transmite mucha información. Y dos, además que dije que los aprendizajes se hacen grupales. La profesora trabaja con los grupos, no trabaja con individualidades. Y lo segundo es la relación afectiva que tiene la docente, porque son mujeres allí, con los niños y las libertades que se le da. O sea, me parece que esto fue importante. Decía, y eso fue un informe que le presenté a los directores del colegio, que cuando estos niños pasan al primer año de primaria se produce una fractura. ¿Cuál es esa fractura? De sentirse juntos, cara a cara en el estudio y con un trato afectivo por parte de la profesora, pasan a organizarse estructuralmente en filas, tipo militar, en donde yo solamente veo la nuca de mi compañero, no veo su rostro. Hay un divorcio emocional, sensorial entre los chicos.
y la profesora deja de estar en el centro o en medio de nuestro grupo de estudio y se posiciona al frente. Y con una cuota de autoridad que no había tenido o no habían sentido los niños antes. Y conforme van avanzando los años de estudio, la situación se tiraniza un poco más, porque llegado a secundaria se produce un segundo fenómeno de ruptura, en donde los niños, ya en este caso los púberes, no tienen una o dos autoridades en el salón de clase como en primaria, sino que tienen varios profesores. Y es más, cada profesor también no entiende a cabalidad a cada estudiante, porque yo estoy con muchos estudiantes en cada salón de clase. Yo entro a estudiar psicología a 3 salones, a 4 salones. Mayormente no los conozco. Los estudiantes no se identifican con nadie. No sé si alguno de ustedes conozca una teoría de Henri Vallon sobre el desarrollo, que él hablaba sobre la simbiosis afectiva que se produce en los niños entre los 12 meses a los 3 años. Hay una simbiosis que es una suerte de dependencia del niño con la madre. Bueno, los profesores tienen un fenómeno simbiótico parecido en inicial y en algunos años de primaria, porque son los únicos responsables y conocen y se familiarizan mucho con los niños. Y hay una simbiosis afectiva, finalmente. Esa simbiosis se interrumpe, se rompe totalmente en la secundaria, cuando todavía los chicos no han alcanzado ningún tipo de madurez emocional, incluso, cuando están transitando crisis severas de esto. Entonces, hay muchísimos fenómenos que coadyuvan a que la situación sea mucho más difícil de manejar, no imposible, sino más difícil de manejar a partir de ciertos años de primaria y en secundaria. Pero los éxitos fueron mucho más reveladores en primaria. Para secundaria nos costó más tiempo, pero se logró finalmente también trabajar con ellos, ya luego con más firmeza, cuando se acostumbraron y aprendieron lo que tenían que aprender en la relación de asamblea de aula. Bueno, algunas de estas experiencias las voy a relatar en el trabajo que le digo, porque me parece que vale la pena de que se conozcan y se repliquen en donde sea posible esto. Eso es lo que te puedo decir. Me parece de que sí es aplicable desde pequeñitos. Doctor, muy buenos días. Buenos días. Pregunta, ¿en la asamblea de aula permite la libertad de expresión de sentimientos y emociones bajo una convivencia democrática? Gracias. Claro. Nosotros, la propuesta que tenemos en el observatorio es convivencia democrática participativa. ¿Por qué esta denominación? Porque cuando nosotros participamos en la elaboración del reglamento de la ley 29719, nosotros sugerimos el nombre de convivencia democrática, que no aparece en la ley, y así se consagró. Pero ¿qué es lo que vimos después? Que el concepto de democracia que se emplea en las instituciones educativas es el concepto de democracia que existe políticamente en el Estado. Somos un país de democrática representativa. ¿Qué significa? Por ejemplo, que 105 personas han decidido la suerte de todo un país, para que vean. Son representantes, pues. Acá no funciona la gente, sino funcionan ya quien tiene la delegación de poderes, de representación. Y eso mismo se hacía en la escuela. Algunos de ustedes, si conocen de cerca esta experiencia, saben de que en las escuelas se instituyeron policías escolares, fiscales escolares, defensores escolares, alcaldes escolares, etcétera, que no dependían del Ministerio de Educación, sino dependían de las instituciones. Por ejemplo, la policía escolar dependía de la Policía Nacional del Perú. Ellos eran los que capacitaban y daban las indicaciones. La Defensoría y los fiscales hacían lo mismo. El Ministerio Público iba a dar todas estas indicaciones. Quiere decir que el Ministerio de Educación abdicaba su responsabilidad educativa y se la daba a terceros. ¿Esa era democracia? A nuestro juicio no, es representativa, porque no están ejerciendo los propios estudiantes sus derechos democráticos. Por eso es que nosotros comenzamos a hablar a partir de eso, de convivencia democrática participativa, para distinguirnos de lo representativo. Y los estudiantes deben entender de que tienen, como decía yo,
derechos a opinar. El derecho a opinar no significa que uno tiene que aceptar a veces sus puntos de vista que pueden ser erróneos. Por eso yo incluso en el libro trabajo de algo que llamo, que no es una cuestión mía, sino es una cuestión institucionalizada en las políticas, que es el centralismo democrático. Hay muchas propuestas de los chicos que son buenas, pero no son aprobadas. Entonces los chicos a veces se sienten pues frustrados de que sus aportes no son aceptados. Pero se les dice, no todo lo que es propuesto y no es aceptado no es descartado definitivamente. No ha sido aprobado sencillamente. Yo tengo que respetar lo que se aprobó. Pero lo que yo sugerí y me parecía que estaba bien, lo puedo volver a plantear si las situaciones que yo sugerí, por ejemplo, están demostrándome que tenía razón. Eso, hasta esto que llamamos centralismo democrático, deben aprender. Porque no me voy a poner a rebelar y a pelear y a luchar contra un acuerdo que a mí no me pareció, cuando fue la decisión del grupo. Pero me dieron la oportunidad de hablar y me van a dar la oportunidad nuevamente después para solicitar una reconsideración de mi propuesta. Entonces, la Asamblea reconoce todas estas cosas y ahí voy desarrollando competencias y, más que competencias, conocimientos. Porque fíjense, en la educación se habla mucho competencia para esto y competencia para aquello. La competencia es importantísima, pero la competencia no son saberes. Entonces yo necesito saber también cuáles son las bondades de la asamblea de aula. No solamente saber qué competencias se necesita. Necesito conocer de que la asamblea de aula significa tales y cuales cosas beneficiosas. Y por supuesto, ya después tengo que pasar qué competencias necesito para esto y qué debo aprenderlas y cómo mejor aprenderlas. La asamblea de aula, insisto, para nosotros es el mejor escenario para aprender estas cosas. ¿Algo más? Está claro, doctor. Muy, muy ilustrativo. Gracias, gracias. Sí, gracias. Bueno, Melvin, parece que ya los asistentes están con hambre. El reflejo, la salivación. Melvin, ¿andas por ahí? Doctor, disculpe, una pregunta, el trabajo, la tarea, ¿se va a enviar algún link? No sé, por favor, ¿podría explicarme? Gracias. No. Mañana hacemos una pequeña réplica de asamblea de aula con todos ustedes sobre esas preguntas. ¿Sí? ¿No es mejor? Gracias, doctor. Bueno, creo de que ya, si no hay más, podemos dar por concluida la sesión de hoy y estaríamos citándonos para el día de mañana a las 3 de la tarde, que veo que han hecho la programación. Me parece sí, porque no lo veo a Melvin. ¿Qué dicen ustedes para poder, pues, ya retirarnos? Melvin, no contesta. ¿Qué dicen? Está bien, doctor Caro. Creo que hemos agotado todo lo tratado hoy. Ha estado muy claro, doctor. Ya podemos terminar, creo. Sí, pues, Sí, claro. maestro. Muchas gracias.
Gracias. Gracias a ustedes, gracias a ¿Se ustedes. escucha? Sí, ¿Se escucha? recién te escucho. ¿Problemas con la conectividad? Ah, ya, bueno, ya terminamos, No estamos sé si me escuchan. ¿ya? Ya hasta Sí, mañana, escuchamos. entonces, quedamos así, ¿ok? Sí, doctor, muchísimas gracias. Excelente ponencia. Hasta mañana, doctor. Un gusto de escucharlo. Igualmente, gracias a ustedes, hasta mañana, ¿ya? Hasta mañana. Ok, ¿Mañana adiós qué hora, doctor? ¿Mañana qué hora? a las 3. Ya, doctor. Si Gracias, tiene doctor. problema de conectividad, ¿ya? Adiós entonces. Adiós, doctor. Chao, chao.